Seguimos con la serie del libro de Santiago, amados hermanos, esta vez hablando de una sabiduría diferente a la sabiduría terrenal. ¿Se acuerdan qué es lo que estudiamos el domingo pasado? Hay dos y solo dos sabidurías en este mundo: la sabiduría terrenal y la sabiduría divina, y ambas, amados hermanos, ambas son diametralmente opuestas, se oponen la una con la otra en su forma de actuar, en su forma de pensar y en su forma de vivir. El domingo pasado estuvimos viendo la sabiduría del mundo y hablábamos y vimos que esa sabiduría del mundo no proviene de Dios. Dios no es autor del pecado, ni tampoco lo aprueba. Y tampoco aprueba esa sabiduría terrenal. Su origen es terrenal, su origen es animal, su origen es totalmente diabólico y prácticamente, amados hermanos, sus características son la envidia, el egoísmo y la soberbia. ¿Cómo podemos identificar nosotros si estamos siendo sabios terrenalmente? Esa es a través de estos frutos. Si hay envidia, si hay soberbia y si hay egoísmo. Nada bueno, amados hermanos, podemos extraer de esa sabiduría del mundo y sin lugar a dudas, amados hermanos, aunque Santiago no lo dice, esa sabiduría lleva a una persona que la practica a la destrucción eterna. Es por eso, amados hermanos, que en oposición a esa sabiduría terrenal, a esa sabiduría del mundo, hay otra sabiduría. Es una sabiduría que es totalmente divina y posee también algunas características que la distinguen de la sabiduría terrenal, y vamos a compararla con la sabiduría del mundo, con lo que estudiamos el domingo pasado. Lo vamos a hacer exponiéndolo en 3 puntos, con respecto a lo mismo de la semana pasada, a su origen, con respecto también a sus características y con respecto también a su resultado. ¿Cuál es el resultado de pensar o de tener esta sabiduría divina? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la verdadera sabiduría y cuáles son sus características de esa sabiduría? Y vamos con lo primero, con el origen. Santiago, amados hermanos, nos dice que tiene su origen totalmente en Dios. Y lo vemos ligado al versículo 17, cuando habla y dice, pero la sabiduría que es de lo alto, tiene una procedencia. Esta sabiduría de lo alto, y en este versículo el énfasis es en la frase lo alto, o que es de lo alto. En contraste con la sabiduría terrenal, amados hermanos, está la que procede de arriba. Y esta es la que corresponde y procede totalmente de Dios, ajena a todo mal, a toda perversión, a todo daño que nos pueda llevar a la perdición. Es decir, que esta sabiduría proviene de la esencia santa, pura de Dios. Mientras que la sabiduría del mundo proviene de la tierra y es terrenal, y es diabólica, y es animal, dice Santiago, la verdadera y única sabiduría proviene de Dios y solo Dios. Entendiendo esto, amados hermanos, Dios es el autor de la sabiduría y esa es la enseñanza invariable de toda la Biblia. Y lo podemos ver cuando leemos los pasajes allí en el sabio proverbista, en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5, cuando dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice Dios, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Santiago, amados hermanos, con respecto a lo que dice el proverbista, repite la misma idea en el capítulo 1, versículo 5 de Santiago, cuando dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche le será dada. Amados hermanos, la pregunta es, ¿por qué pedirla a Dios? ¿Por qué no buscarla en otra parte? ¿Por qué tenemos que pedirle esta sabiduría a Dios? O más que esta sabiduría, la sabiduría en sí. ¿Por qué pedirla a Dios? A la cual respondemos, porque el único que la puede dar a tal magnitud y a tal santidad es Dios. Y únicamente Dios, que es perfecto, que al momento de ser perfecto no contiene margen de error ni margen de pecado. Por lo cual no es terrenal, no es diabólica, ni tampoco animal. Ya que todo lo bueno procede de Dios. Esa es la esencia de Dios, su eterna bondad, que se revela a través de todos sus atributos de una forma totalmente soberana, de una forma totalmente perfecta, la cual nos da a nosotros a entender que la sabiduría de Dios se ve manifiesta incluso en lo más pequeño. ¿Será sabio Dios al momento de darle una oportunidad al hombre de despertar un día más? Y ahí vemos la benevolencia de Dios reflejada en su sabiduría al momento de darle una oportunidad al hombre para que pueda vivir un día más sobre esta tierra. Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, dándonos a entender que proviene prácticamente, como dice Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene error. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta sabiduría, amados hermanos, se contrapone por su origen, por sus perfecciones y por sus consecuencias a la falsa sabiduría que entrega el mundo. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que sé que más de alguno de ustedes conoce bien y es bien sabido de memoria. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Se lo saben? ¿Sí? Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, la desprecian y desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un texto muy bien conocido, amados hermanos, y esto quiere decir que no hay sabiduría sino la que está en contacto y completamente en una relación con Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿estará mi sabiduría acorde a la voluntad de Dios? ¿Estará mi sabiduría acorde a la voluntad de Dios? ¿Estará mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar, en lo que pienso, en lo que sé, acorde a una relación con Dios? Y eso es lo que hace diferente a la sabiduría terrenal de la sabiduría divina. Nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque el principio de la sabiduría no es saber. El principio de la sabiduría no es conocer. El principio de la sabiduría es el temer a Jehová. Y si alguien no teme a Jehová, no posee ni siquiera el principio. Por tanto, amados hermanos, el comienzo de ser sabio es cuanto menos el ser sabio es al momento de no temer a Jehová. Por tanto, amados hermanos, solo cuando estemos unidos a la fuente misma de esta sabiduría divina, que es prácticamente Cristo, amados hermanos, podemos ser verdaderamente sabios. Si estamos unidos y ligados con la fuente de esta sabiduría, que es Cristo, realmente podemos ser sabios y entendidos. Amados hermanos, y es que está ligado también a lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, cuando habla y dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién? Cristo. Qué hermoso es poder comprender que si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, qué hermoso es entonces, amados hermanos, saber que el único lugar de donde nosotros podemos extraer esa sabiduría
Y ese conocimiento está en nuestro bendito y eterno Salvador Jesús. Y solo los que creen en Jesús como su Salvador y Señor personal poseen entonces una vida de sabiduría. Fuera de Cristo es imposible. Fuera de Cristo es vivir con una sabiduría totalmente terrenal. Una sabiduría que no siembra justicia, que no siembra paz, solamente rencor y destrucción. Amados hermanos, también tenemos que tener presente que toda la sabiduría del mundo es insensatez para Dios. Toda la sabiduría del mundo es insensatez para Dios, de igual manera como lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres piensan, amados hermanos, que es insensato en Dios, después de que provenga prácticamente esa sabiduría de Dios, es más sabio que toda la sabiduría en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Y aquí pasamos a la segunda pregunta con respecto a esto. ¿Cuál es entonces el origen de la verdadera sabiduría? Si ya comprendemos que no es terrenal, si ya comprendemos que a Dios no le complace ni se agrada en esa sabiduría terrenal, ¿cuál es entonces la sabiduría que es totalmente perfecta, que es totalmente buena, que nos capacita y que nos hace ahora ser partícipes de la gloria de Dios? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Es así como podemos pasar ahora a entender cuáles son las características de esta sabiduría que proviene netamente de Dios. ¿Cómo yo sé que puedo estar actuando con una sabiduría que proviene totalmente de Dios? Y es así como vamos a ver las características de la sabiduría divina. La semana pasada estuvimos viendo con respecto al engaño, estuvimos hablando con respecto a la envidia, estuvimos hablando también con respecto a la destrucción, el egoísmo y la maldad. Hoy vamos a hablar sobre estas características de la verdadera sabiduría. Y estas las califico yo en mi sermón, en lo que yo he preparado, 7 características he podido lograr identificar con respecto a la sabiduría en base al texto, que no es meramente lo que es ella en sí misma, pero amados hermanos, sino lo que esta sabiduría produce en los creyentes, o más bien lo que Dios produce en nosotros por medio de su palabra. Primero, según el versículo 17, habla de esta sabiduría y nos dice que esta sabiduría es totalmente pura. Primeramente que nada, pura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y la palabra pura en griego es agnos, que significa libre de contaminación. Libre de contaminación, libre de impurezas. ¿Qué quiere decir esto? Esto denota, amados hermanos, que la sabiduría es pura porque proviene de Dios, quien es en sí mismo puro, quien es en sí mismo santo, quien es en sí mismo perfecto, en el cual no hay corrupción alguna. Amados hermanos, y es pura, ¿sabe por qué? Porque purifica el corazón. En ese sentido es una sabiduría pura porque no contiene contaminación ni es mala como la anterior, sino que esta es totalmente pura. Es una sabiduría que es contraria a la sabiduría animal, por libre de toda pasión humana. Es totalmente pura porque está libre de todo error y de todo pecado. Y cabe notar, hermanos, que esta sabiduría no puede estar presente en el alma regenerada que sirve al pecado, porque es una emanación de este Dios santo, de este Dios perfecto, porque proviene totalmente de Él la verdadera sabiduría. Amados hermanos, la verdadera sabiduría de Dios, ¿dónde la encontramos? ¿Cuál fue la imagen perfecta del Dios encarnado? Esta sabiduría la encontramos en Cristo, y por medio de Él, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la transformación, por la muerte y resurrección de Cristo, nos es comunicada la acción dinámica del Espíritu Santo
a través de esa sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la sabiduría terrenal, que sirve como elemento para jactancia humana, la sabiduría que desciende de lo alto, o esa sabiduría que proviene de Dios, evita el pecado. Evita el pecado y sobre todo el pecado de la jactancia. Amados hermanos, el contexto de este texto también puede referirse a lo que es la sinceridad, ya que no hay malas intenciones en el corazón cuando está esta sabiduría. No hay malas intenciones en la persona cuando está esta sabiduría. Y un ejemplo es simple. Yo le presto algo, no porque deseo más adelante pedir algo a cambio de usted, o recordarle a usted de que usted me debe algo que yo le presté. No, hermanos, no deberá ser así. Esta sabiduría es sincera. Esta sabiduría es pura. Y no debe haber una doble intención. Por eso que la sabiduría terrenal produce una mala intención. Yo espero recibir algo a cambio de lo que yo di. Pero cuando tenemos la sabiduría que es totalmente divina, que es pura, que es sincera, que es transparente, no hay nada que esperar. Solamente el deseo de entregar. Y bien como dice el dicho, en el dar uno recibe. Amados hermanos, ahora, la palabra pura, que es agnos, significa también casto. Y es sinónimo de santo. Agios en griego. Es sinónimo la palabra casto con la palabra santo. Por tanto, la verdadera sabiduría se traduce, amados hermanos, en una vida de santidad. ¿Quiere saber si realmente es sabio? Examine su santidad a la luz de la palabra. Examine su vida de santidad a la luz de la palabra. Y si acaso está en conformidad, no tan solamente a la palabra, sino que también a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Apartarse del mal y vivir completamente para su gloria. Amados hermanos, y esto tiene relación con la secta bienaventuranza, Mateo 5:8. ¿Se acuerdan de esa secta bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. Amados hermanos, todo creyente, porque posee a Cristo, es sabio. Y la primera manifestación de haber invocado realmente el nombre de Cristo en nuestras vidas es primeramente procurar apartarnos de todo aquello que contagia o que contradiga nuestra profesión de fe. Si hay algo que esté contagiando o contaminando mi profesión de fe, cuando yo me doy cuenta de que realmente tengo esta sabiduría divina, es cuando yo me aparto de aquello que contagia mi percepción de la fe y también aquello que contagia mi profesión de fe. Yo digo ser cristiano, yo digo ser hijo de Dios, pero en la práctica quizás hay algo que está ensuciando ese testimonio. Y es importante, amados, entender que de nosotros y en nosotros prácticamente no nos pertenecemos. Pertenecemos a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano. Y nuestra vida, amados hermanos, como creyente, le pertenece exclusivamente a Dios. De ahí, amados hermanos, que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, cuando le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Son dos sellos y es un ciclo. El Señor conoce a los que son suyos, pero los que dicen ser de Él, apártense de toda iniquidad. Amados hermanos, esta sabiduría no es tan solamente pura, sino que esta sabiduría también es pacífica. Es totalmente pacífica. La palabra eirenique en griego significa pacífica.
Y es lo que traduce Santiago cuando habla de esta sabiduría y la llama pacífica, amable, benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que está ligada y pertenece a su madre, la paz. Amados hermanos, busca la paz no a expensa de lo que es el error, sino que esta sabiduría, que es totalmente pacífica, busca lo que concordia o lo que concorda. De ahí voy a traducir lo que significa un poco lo que es la palabra misericordia, que tiene ligación con respecto a esto. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta sabiduría, que es pacífica, busca sanar las heridas. Esta sabiduría que es pacífica, en este aspecto, es lo que nosotros debemos entender, que da a determinar nuestra actitud como creyentes. Si realmente somos pacíficas, como el don de la sabiduría celestial se aprecia cuándo y dónde, en cómo yo respondo ante una situación. ¿Cómo está mi temperamento ante una situación? Si yo tengo sabiduría terrenal, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a golpear, voy a murmurar, voy a chismear. Pero si yo tengo la sabiduría que demanda Dios que debo tener, que es una sabiduría divina, yo voy a ser pacífico en mi forma de actuar. Voy a querer sanar las heridas. Amados hermanos, y no es tan solamente eso, que mi temperamento, tiene que estar controlado por esa paz. Y esa paz no la da el mundo, Jesús lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Amados hermanos, esto quiere decir que no solo el creyente sabio es amable o es amante también de la paz, sino que aquí es también portador de la paz. Si yo digo ser cristiano, y si yo digo tener a Cristo en mi corazón, y si digo pensar como Cristo piensa, debo ser portador de esa paz. Debo andar con esa paz para todos lados. A donde sea que me presente, debo andar portando la paz. Amados hermanos, debo ser portador de esa paz como fruto apacible de justicia. Y esto es importante, amados hermanos, porque esta paz o esta sabiduría pacífica piensa y busca lo mejor del prójimo, no lo peor, lo mejor. Y aquí, amados hermanos, donde nosotros debemos entender algo, que esta sabiduría que es pacífica no guarda rencor. No guarda rencor. No hay margen de rencor. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre lo que es la paz. Por tanto, amados hermanos, la verdadera sabiduría no ocasiona conflictos. La verdadera sabiduría no ocasiona conflictos, ya sea por su orgullo, ni por su egoísmo, sino que produce paz por su humildad. Amados hermanos, y es por eso que cuando lo ve uno inevitablemente a cualquier persona o a cualquier cristiano que tiene esa sabiduría, es inevitable en nosotros reconocer que hay un varón o una varona de Dios. He ahí un hombre de Dios, he ahí una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque su fruto de sabiduría divina es visible. Amados hermanos, de esto dijo Jesús en la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos, dice Jesús, serán llamados hijos de Dios. Serán reconocidos como hijos de aquel que es soberano y de que en su soberanía tiene paz para con todos. Por tanto, amados hermanos, no tan solamente la sabiduría es pura, no tanto es pacífica, sino que también es amable. La sabiduría divina es amable. ¿Qué quiere decir esto? La palabra epieikes, que significa amable, en griego tiene varios significados, no tan solamente uno. Uno es amable, pero también significa gentil. También significa considerado, considerada. También significa justo. Y la Real Academia Española la define como afable,
complaciente, afectuoso. O sea, esta sabiduría divina tiene todas estas cualidades que representan de una manera escritural ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, no tan solamente es amable, pura y pacífica, sino que también es complaciente esta sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Reina Valera lo traduce con la palabra en griego eupites como benigna, como lo dice el texto, benigna. Pero ¿sabe qué significa la palabra? Significa que la persona es fácilmente persuadida o es persuadible. ¿Qué quiere decir esto? Por eso algunos lo traducen como sumiso u obediente. Pero la idea que está planteando Santiago aquí, en base a este texto, es que esta persona que porta esta sabiduría divina no está todo el tiempo con el freno puesto. Tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas. Está abierto a la persuasión, pero no se cierra a ser cambiado. No es una persona que dice esto es lo que yo creo y esto es lo que todos deben creer, sino que la persona que porta esta sabiduría divina, que es complaciente, el que piensa, amados hermanos, y es una persona prácticamente, discúlpeme que me salga un poco del texto, es una persona que reconoce la necesidad de ser corregido o de ser corregida. Por lo tanto, amados hermanos, está dispuesto a transar. La persona que tiene esta sabiduría está dispuesto a modificar sus ideas, a no dar su brazo a torcer. Está dispuesto a no tener problemas en aceptar que se haya equivocado o que esté equivocada. Está dispuesto a pedir perdón. Amados hermanos, el sabio, conforme a la sabiduría divina, tiene un estilo de vida contrapuesto al espíritu que es contencioso. Por tanto, no tiene una actitud soberbia ni caprichosa, sino que es complaciente. Amados hermanos, esta sabiduría no nos quedemos tan solamente con que es pura, con que es pacífica, sino que no solamente con lo que es amable ni complaciente, sino que también es llena de misericordia. Y no tan solamente llena de misericordia esta sabiduría, sino que también llena de frutos. De ahí que nosotros podemos entender que la palabra misericordia, que es una palabra que proviene del latín, la cual está compuesta por dos palabras, misere, que significa miseria en latín, y cor o corcordia, que significa corazón. O sea, la idea más fácil de entender lo que significa misericordia es pasa mi miseria por tu corazón. Y tenemos un ejemplo claro de esto, cuando estaba el ciego y le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba queriendo decir el ciego? Jesús, pasa mi miseria por tu corazón. Samuel Pérez Millos lo traduce de una manera totalmente similar, la cual dice, la idea es que esta persona no está cerrada a poder sentir la necesidad de otro. Y él dice lo siguiente, la palabra misericordia significa como la perfección que hace pasar por el corazón la miseria de otro es compasión ante la necesidad. Eso es lo que significa misericordia, como lo traduce Samuel Pérez Millos. Pero amados hermanos, la misericordia que es procedente del cielo tiene necesariamente que ser misericordia. ¿Sabe por qué? Porque desciende de aquel que es rico en misericordia. ¿Quién es rico en misericordia? Nuestro Dios Todopoderoso. Por tanto, amados hermanos, la sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás. La sabiduría de Dios en nuestras vidas produce empatía hacia los demás. Ya no es mi necesidad, sino que es la del otro. Ya no soy yo primeramente, sino que el otro. Por tanto, amados hermanos, nos lleva esta misericordia a ser bondadosos con aquel que necesita. Y ya Santiago nos había dicho que la verdadera religión se manifiesta allí en el capítulo 1, versículo 27, en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. También en tratar con respeto a los pobres
Y no tan solamente tratar con respeto a los pobres, sino que también proveerles de comida, de vestido, ya sea a un pobre o a un hermano en necesidad. Amados hermanos, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, y mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, la característica de la sabiduría celestial es que produce buenos frutos. Hay buenos frutos al momento de portar esa sabiduría que es totalmente divino. Lo contrario a la sabiduría terrenal, donde solo existen obras que son totalmente perversas y que van en contra de lo que es realmente el plan y la voluntad de Dios. La sabiduría divina, que viene como un don de Dios, se manifiesta en obras o frutos de justicia. Y aquí surge una pregunta. Yo le pregunto a usted en esta noche. Preguntémonos, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos obrando con nuestro prójimo? Examinemos nuestro corazón a la luz de la Escritura. ¿Cómo estamos obrando con nuestro prójimo? Y hermano, me atrevo a preguntar, para que nos examinemos en esta noche ante la palabra de Dios, ¿cómo estamos obrando no tan solamente con nuestro prójimo, sino con nuestros enemigos? Que es lo que más nos cuesta. ¿Cómo estamos obrando con nuestros enemigos? Con aquellos que te hacen mal, con aquellos que nos producen celos, con aquellos o aquellas que nos producen envidia, con aquellos que nos producen dolor. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos obrando? Examinemos nuestro corazón, porque muchas veces nosotros pensamos tener esta sabiduría divina, pero nuestros actos dicen que es una sabiduría totalmente diabólica, es una sabiduría totalmente terrenal, es una sabiduría totalmente animal. Por tanto, examinemos nuestro corazón a la luz de la Escritura. ¿Cómo estamos obrando? ¿Realmente tenemos esta misericordia revelada en nuestra vida como para obrar en bien de otros? Si no es así, amados hermanos, examinemos nuestra fe, nuestro andar. Amados hermanos, una vida concordante con la voluntad de Dios produce frutos de justicia y por tanto un buen obrar. Y no tan solamente eso, hermanos. El cristiano es conducido por el Espíritu en una senda que se llama senda de justicia. Amados hermanos, la cual esa senda se manifiesta en el modo de obrar de cada creyente. Y como ya hemos dicho antes, el creyente no se salva por obras, pero se salva para obrar. Hay obras que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, amados hermanos, lo que Santiago está queriendo decir es que la sabiduría celestial produce buenos frutos, los cuales evidencian o demuestran realmente si mi vida ha sido transformada por Dios. La sabiduría divina que profesa Santiago y que da a conocer a los hermanos, él está queriendo decirle que esta sabiduría produce frutos, los cuales demuestran o evidencian ante los ojos de los demás que realmente hay una verdadera vida transformada por el poder de Dios. La pregunta es, examinemos nuestro corazón. ¿Han estado presentes estos frutos? Porque si no han estado presentes estos frutos y decimos tener a Cristo en nuestro corazón, cuando usted me dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, o cuando usted dice, yo tengo a Cristo en mi vida, usted me está queriendo decir que usted tiene amor, que usted tiene misericordia, que usted tiene bondad, que usted tiene gracia, que usted tiene pureza, que usted tiene santidad. Por lo tanto, si usted está entendiendo que las obras de justicia reveladas en la sabiduría de Dios producen fruto, entonces no me diga que es cristiano. Dígame que es creyente, que es diferente. Porque ser cristiano es reflejar la imagen de Cristo. Y no tan solamente su imagen, su esencia. Por tanto, amados hermanos, como dice Santiago, estos frutos demuestran realmente si hay una vida transformada en nuestros corazones. La palabra cristiano es una palabra muy grande, que a todos nos cae grande, pero estamos en un proceso de santificación en el cual vamos a llegar
al punto de la glorificación, donde seremos semejantes, no ahora, pero en la eternidad. Por tanto, ahora procuremos, amados hermanos, que esos frutos, que esa sabiduría divina se refleje en nosotros a través de esos frutos dignos que se dan a conocer, amados hermanos. De hecho, hermanos, el cristiano, estando bajo la mirada atenta del mundo, debe, sí o sí, por mandato de Cristo, vivir de tal modo que esté libre de toda especie de mal. Será un poco legalista, un poco como espiritual, pero ¿dónde dejamos? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Cuando el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses, le dice, aléjense de todo mal. Amados hermanos, comprender la sabiduría de Dios nos lleva a un final. Y ese final está edificado sobre algo que está totalmente firme. La sabiduría de Dios es totalmente firme. Reina Valera traduce sin incertidumbre. La palabra adiakritos, en griego, que significa imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. Y es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra. Y algunos de los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo en cuanto al significado preciso, pero el antónimo de la palabra sí aparece en Santiago. ¿Dónde? Capítulo 1, versículo 6, cuando dice, pero pida con fe, no dudando. Dudar es el antónimo de incertidumbre. Por eso Reina Valera lo traduce como sin incertidumbre. La persona sabia, la persona que posee esta sabiduría divina, tiene convicción en lo que cree. No es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicción. Por tanto, amados hermanos, esta persona que tiene esta sabiduría divina no vacila en sus opiniones. Hay algunos que cambian tanto de opiniones como la ropa interior que llevan puesta. Y por el temor al que dirán o a la presión, cambian sus ideas, cambian sus pensamientos para sentirse aceptados, para sentirse en moda. Porque él piensa así, ahora todos pensemos igual porque es la moda. Estas personas, si están con sus amigos, piensan como ellos, y si están con sus hermanos cristianos, piensan como los cristianos. Pero eso no es sabiduría, hermanos. Eso no es sabiduría. El sabio, amados hermanos, fundamentado en la sabiduría de Dios, tiene una firme convicción en lo que cree porque sabe que su fe proviene de Dios. Por tanto, si yo dudo de mi fe o de mis convicciones, estoy dudando ¿de quién? De Dios. Y Dios es la absoluta verdad, la fuente de la verdadera sabiduría. Pero no nos quedemos con eso. Esta sabiduría no es tan solamente pura, no es tan solamente amable, complaciente, no es tan solamente firme, sino que esta sabiduría es sincera. Y aquí viene lo importante, la sabiduría de Dios produce en nosotros y en nuestro corazón sinceridad. ¿Le ha pasado que cuando de repente usted saluda a alguien, la persona por falta de sinceridad mira hacia otro lado o le agacha la mirada y no le saluda a los ojos, no le mira? Y eso quiere decir que hay algo detrás que no es transparente, sino que hay algo oculto que no se quiere dar a conocer. La sabiduría de Dios produce en el creyente sinceridad. Por tanto, amados hermanos, el sincero es el genuino. El sincero no es hipócrita. Por tanto, es transparente. ¿Qué quiere decir esto? No es una cosa con la boca y otra en su corazón. El pensar con sabiduría de lo alto en toda nuestra vida y forma de actuar da a conocer, hermanos, si realmente poseemos la mente de Cristo. Y así como Cristo es y fue sincero y transparente en toda su forma de vida, así es el que tiene su mente. Así es el que tiene esta sabiduría divina. Es decir, Santiago nos dice que debemos vivir una vida transparente, sin nada que ocultar. Y esta es la condición de quien no tiene apariencia de piedad, sino que verdaderamente es piadoso, que es totalmente diferente. Por tanto, amados hermanos, es aquel que actúa a cara descubierta, sin tapar nada en su modo de obrar. El que está dotado de sabiduría celestial obra con sinceridad. ¿Y cuál es el resultado entonces de todas estas características? El resultado, amados hermanos, está en el versículo 18, el cual dice: el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. ¿Qué quiere decir esto, pastor? No entiendo este trabalengua. Hermanos, el fruto de justicia es una vida recta. El fruto de justicia es digno de ser llamado cristiano y solo puede cosecharse en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía, en un ambiente de amor, donde brilla el carácter sabio que Santiago ha estado describiendo en el texto. Santiago, amados hermanos, insta a los oyentes y a los lectores de la carta a involucrarse. ¿Sabe a qué? A involucrarse a la práctica de la verdadera sabiduría. Santiago le está haciendo un llamado de atención a los hermanos que se estaba jactando, por eso habla tanto de la lengua, y le estaba diciendo, oye, mire, si es simple, tenemos este tipo de sabiduría que tiene todas estas cualidades, las cuales son las que ustedes están representando, y tenemos la sabiduría divina que tiene todas estas cualidades que representan a Dios. Es simple, chiquillo, les dice Santiago a su oyente. Es simple. El sabio muestra el carácter divino de Dios. Por tanto, Santiago insta a los lectores a la carta a involucrarse a esa práctica. Practiquemos, dice Santiago, la verdadera sabiduría. Practiquemos el ser sabios con estos buenos frutos de justicia. Por tanto, amados hermanos, esta sabiduría la cual desciende del cielo y está llena de frutos, la iglesia a la cual Santiago les escribe tenía problemas de envidia. La iglesia a la cual Santiago le escribe tenía problemas de celos, tenía problemas de egoísmo, y todo eso producía caos. Y aquí surge una pregunta. Si estaba todo en esa iglesia en la cual Santiago le estaba escribiendo, todo esto revelado allí, envidia, caos, celos, yo le hago una pregunta. ¿Puede un creyente crecer en ese ambiente? Vuelvo a repetir la pregunta. En un ambiente donde hay caos, donde hay envidia, donde hay celo, donde hay egoísmo, ¿puede un creyente crecer? ¿Sí o no? Sí, pues, esa es la idea. ¿Sabe por qué? Porque no existe la iglesia perfecta. Porque no existe el mundo perfecto donde todo es paz. Ese mundo llegará cuando Cristo instaure su reino físico. Allí recién habrá paz, habrá gozo. Ya no habrá desigualdad. Por tanto, un creyente, la idea es que en medio de todo esto, crezca. No estamos exentos, hermanos, de pasar dificultades. No estamos exentos de tener problemas entre hermanos. Pero es necesario que a través de estos problemas y en medio de esta niebla oscura, que muchas veces se torna pesada, molesta, no es imposible el crecer. Debiéramos crecer. Esa es la idea. Eso es lo que Santiago le está queriendo decir. En medio de esta iglesia donde había envidia, rencor, Santiago le está diciendo, oye, crezcan. ¿Cómo? Practiquen la sabiduría divina. Esa que trae frutos, que los llevan a la unidad, que los llevan a la paz, a la comunión. Es por eso, amados hermanos, que el cristiano está llamado a sembrar en un ambiente de paz durante toda su vida. Debemos entender que lo que sembramos en paz es la justicia. Que posteriormente, amados hermanos, cuando se coseche, esa justicia traerá frutos de justicia. Amados hermanos, cuando vivimos en sabiduría divina, vivimos en paz. Vivimos en mansedumbre. Nos amamos los unos con los otros. Nos consideramos y consideramos a nuestros hermanos como mayores y superiores a nosotros mismos. Cuando vivimos en ese mundo de sabiduría divina, amados hermanos, buscamos ayudarnos mutuamente, desprendidamente. Vivimos una vida de sinceridad, una vida de transparencia. Cuando vivimos bajo esa sabiduría, vivimos amables los unos con los otros. Y es solamente así, hermanos, cuando vivimos con esa sabiduría de lo alto, solamente así es cuando la iglesia crece y madura en su fe. En medio de luchas, en medio de envidias, en medio de egoísmo, en medio de favoritismo, nada bueno ofrece. En un campo bombardeado constantemente no crece ninguna planta. Pero cuando la iglesia vive la vida que Dios produce en nosotros,
Allí, amados, recién allí los creyentes son amados, son respetados, son motivados e inevitablemente el fruto de justicia sembrado en la paz produce ahora vidas justas. Los sembradores de paz son los que logran esa vida. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿qué ha estado sembrando? ¿Queremos paz? Sembremos paz. Si hemos estado cosechando algo que no nos gusta, que no nos apetece, cambiemos la semilla, porque ahí está el problema, en lo que sembramos, no en lo que cosechamos. Entonces, amados hermanos, Santiago usa la palabra fruto, y aquí hay una vasta diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de vida, ¿no es cierto? Un árbol que no dé fruto, ¿qué quiere decir? Que no tiene vida, está muerto, ¿no es cierto? Pero el fruto, cuando es visible, ahí hay vida. Demuestra la existencia de vida. El fruto es el producto de vida. El fruto tiene en sí mismo la semilla que más adelante dará más fruto. Por tanto, amados hermanos, por lo general, y esto lo sabemos todos, ¿a cuánto les gustan las plantas? Esto lo sabemos todos, hermanos. Por lo general sabemos que es la semilla lo que se siembra, ¿no es cierto? Pero aquí en el texto, Santiago está diciendo lo contrario. Santiago da a entender que es el fruto el que se siembra, no la semilla. Porque el fruto lleva en sí mismo la semilla. Por tanto, amados hermanos, al llevar a otros ese fruto, ellos son alimentados, ellos son saciados y a su vez ellos también llevan fruto. Amados hermanos, la vida cristiana es una vida de siembra y de cosecha. Por consiguiente, cada vida es de siembra y cosecha. Y cosechamos exactamente lo que sembramos. El que obedece la sabiduría de Dios no cosecha pecado, no cosecha guerra, sino justicia y paz. Cuando vivimos correctamente, el Señor puede dar justicia y paz a otros a través de nuestras propias vidas. Amados hermanos, la humildad es esencial. ¿Sabe para qué? Es esencial para el desarrollo de la vida cristiana. Quien desea enseñar a otros sin una vida de compromiso con la palabra, está poniendo de manifiesto que no ha sido llamado por Dios hacia ese ministerio. Por tanto, debemos enseñar con lo que predicamos, con lo que decimos. En segundo lugar, todo el capítulo 3, porque ya estamos con este texto ya finalizamos el capítulo 3. Todo el capítulo 3, amados hermanos, ha hecho un énfasis en el modo de hablar. Y habla de un miembro pequeñito. ¿Cómo se llama? La lengua. Todo el capítulo 3, amado hermano. Por eso Santiago habla de las sabidurías, la cual se da a conocer con la lengua, que es prácticamente lo que está dentro del corazón. Una pregunta debe ser suficiente, una simple pregunta debe ser suficiente para aplicar las lecciones de toda esta enseñanza en nuestra vida personal. De todo lo que hemos aprendido del capítulo 3. Una simple pregunta. ¿Qué tipo de instrumento es mi lengua y al servicio de quién está? Hermanos y hermanas, hay dos ámbitos en que funciona el modo de hablar. O al servicio del cielo o al servicio del infierno. La vida de paz, amados hermanos, conduce a la bendita recompensa de frutos de justicia. A quienes siembran justicia en paz, producen frutos de paz. Lo más triste es que toda una vida de servicio, ¿sabe qué es lo más triste de toda una vida de servicio? Lo más triste de toda una vida de servicio es que al final se ve fracasada por no haber sido propia de un pacificador. Por tanto, si nosotros vamos a llegar en 20 años más, 40 años más, alegándole al Señor y diciéndole, Señor, tanto que te he servido y mira lo que he ganado, desde ya empecemos a cambiar la semilla que estamos sembrando. Porque en el futuro nuestro servicio puede ser un fracaso por no haber sido pacificador. Por tanto, amados hermanos, lo que somos determina lo que vivimos. Y lo que vivimos es prácticamente lo que cosechamos. Por tanto, amados hermanos, lo que sembramos determina lo que cosechamos.
Si vivimos en la sabiduría divina y no en la sabiduría terrenal, sembraremos justicia y paz y cosecharemos las bendiciones de Dios. En cambio, si vivimos en la sabiduría terrenal, sembraremos solamente caos, sembraremos solamente pecado, sembraremos solamente guerras. ¿Y sabe qué vamos a cosechar si sembramos todo eso? Vamos a cosechar perturbación y obras perversas. Por tanto, amados hermanos, quiera Dios que esa sabiduría florezca cada día en medio nuestro, para que el mundo, amados hermanos, vea a Cristo en nuestras vidas para la conversión y la salvación de sus almas. Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarles a que podamos orar un momento.